¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo. A continuación le presentamos los titulares del día. La Iglesia Paraguaya Centro Familiar de Adoración cumple este mes 27 años de labor institucional. El pastor principal Emilio Abreu y su esposa Betania nos alcanzan la importancia de este acontecimiento. El pastor de la Iglesia Bautista, Jorge Velázquez, en esta edición nos habla del trabajo que realiza en sus múltiples funciones. Agua Viva es el nombre de la iglesia en habla hispana, con sede en la ciudad de Loma Plata. En esta edición conocemos su desempeño. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y en este primer material queremos presentarles más acerca de un libro recientemente lanzado. Hablamos del libro Vigencias del Apocalipsis y en este siguiente material les contamos todos los detalles. Vigencia del Apocalipsis es un libro recientemente publicado por el teólogo Aníbal Fleitas, quien pertenece a la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor, ubicada en el barrio Herrera de la ciudad de Asunción. El mismo intenta llegar al pueblo cristiano y público en general con el conocimiento de la palabra de Dios, realizando un rápido recorrido a través de la Biblia y poniendo hechos científicos que comprueban la vigencia de la Santa Palabra. Lo que este libro intenta es mostrar que desde el Génesis, donde se nos dice que Dios creó al hombre, se reveló al hombre y fue revelándosele lenta y paulatinamente puedo decir, en distintas dispensaciones, progresivamente, se fue dando a conocer. Primero el aspecto severo por el enojo de la desobediencia y luego su carácter amoroso en su plena revelación en el Señor Jesucristo. Entonces, en realidad no se trata del Apocalipsis de Juan solamente, sino todo lo que el Antiguo y Nuevo Testamento fue revelando de Dios al hombre. Vigencia del Apocalipsis pretende demostrar los propósitos divinos para el hombre y las profecías que con los años se han cumplido sin faltar detalles a lo previsto en la Biblia. Además, el material insta a los cristianos a vivir lo que predican. En el libro podrá encontrar conocimientos físico-matemáticos que, lejos de contradecir la Biblia, lo comprueban en su total verdad. Y como cada domingo llegó el momento de presentarles nuestro editorial de la mano del pastor Víctor Val. El tema del día de hoy, Estoy cansado, en su parte número 3. No es necesario que suframos de cansancio y agotamiento emocional. No es necesario. Debemos entender lo que nos está pasando. La vida es demasiado hermosa y valiosa como para que nos arrastremos de un día para el otro. Una causa muy común del cansancio emocional es la desconfianza. La buena convivencia humana sale bien sobre la base de la confianza. La convivencia humana no será buena ni exitosa cuando domina la desconfianza. Imagínense lo desgastador que puede ser la desconfianza. Desconfiar de mi esposo, de mi esposa, desconfiar de mis hijos, desconfiar de mis vecinos, desconfiar de mis empleados, de mi jefe, de mis amigos. La desconfianza implica pensamientos y estrategias para protegernos. Es todo un estilo de vida. Lastimosamente, sí hay estas personas que no son confiables. No se merecen que se confíe en ellos. El cónyuge a veces, el papá a veces, el vecino. Es cierto, muchas veces no son confiables. Por el otro lado, vivir con una actitud fundamental de desconfiar a todo el mundo es muy desgastador y agotador. Tal actitud de desconfianza a todo el mundo no enriquece la vida, sino la empobrece. A veces nos rodeamos con personas que no son confiables, pero muchas veces desconfiamos también de aquellos que son totalmente confiables y leales. El espíritu crítico es otra causa del agotamiento emocional. Un pensamiento crítico no es lo mismo que una actitud crítica. Pensar en forma crítica significa tener criterios sanos y objetivos que orientan nuestro pensar.
El espíritu crítico es una actitud que proviene de la desconfianza y de la amargura y también conduce hacia la amargura. Pensar en forma crítica es indispensable, es bueno, es importante. Desarrollar un espíritu crítico es enfermizo y agotador. Personas criticonas generalmente no han desarrollado el hábito de pensar en forma crítica, es decir, con criterios objetivos y sanos. Personas criticonas viven del gruñido. Ya en la mañana, al levantarse, están de mal humor. Toman tereré quejándose. Almuerzan poniendo mala cara. Trabajan protestando. Visitan a sus amigos regañando a los demás. Se acuestan gruñendo. Y sus pesadillas de noche los desmoralizan. Y a la mañana, al levantarse, están otra vez de mal humor. Estoy exagerando un poco, pero estoy seguro de que el espíritu crítico se vuelve un círculo vicioso y es agotador, cansador, deprimente para la persona misma y también su entorno. La indisciplina y el desorden es otra causa de nuestro cansancio. Esto tiene que ver con el manejo del tiempo. Llegar a las tareas trasnochadas, acostarse tarde y levantarse tarde, posponer las tareas hasta el último momento, no planificar el día, quedarse sin combustible en el camino, olvidarse de limpiar las canaletas, perder las facturas, olvidarse de pagar a la ANDE. El desorden y la indisciplina no ayudan, sí cansan y fatigan. Otra causa de agotamiento emocional son las deudas. Hacer deudas no es un asunto de plata solamente, es un asunto de energía emocional, es un asunto de decisiones, de riesgo, de frustración, de angustia, a veces inclusive de remordimiento. En muchos casos, las deudas, en vez de mejorar la vida, causan daño y retroceso económico. Parte de este problema son las malditas cuotas. Las cuotas son tan perjudicables porque representan una deuda con una altísima tasa de intereses. Además, nunca aprendemos a ahorrar pudiendo comprar a cuotas. A mucha gente las cuotas los mantienen pobres. Otra tragedia para mucha gente representan las tarjetas de crédito. Claro que son buenas y sirven un excelente propósito, pero solamente si se realizan los pagos en forma completa cada mes, para no ser sancionados. Cuando digo ser sancionado, me refiero a pagar altos intereses. Si tú estás altamente endeudado, puedes estar seguro que tu deuda chupa de tu energía todos los días. Otra causa de nuestro cansancio es el egocentrismo, la constante preocupación por nosotros mismos, una orientación ombligocéntrica, como si nuestro ombligo fuera el centro del mundo. El egocentrismo fácilmente se transforma en egoísmo. Además, la concentración en sí mismo muchas veces nos vuelve envidiosos, celosos y tacaños, porque constantemente pensamos en nuestro bienestar, creyendo que esto fortalecerá nuestro bienestar. Pero nos equivocamos grandemente si creemos esto. El egoísmo, la envidia, la tacañería, la mezquindad y la avaricia realmente empeoran nuestra calidad de vida. Supuestamente son nuestros aliados, pero tienen esta faceta del egocentrismo. Pero en realidad son nuestros peores enemigos. Jesús dijo, mejor es dar que recibir. ¿Algunas veces pensaste en esto? ¿Será que el recibir es cansador y que el dar nos fortalece? Jesús no solamente lo dijo, también lo vivió. Mi estimado amigo, no es necesario que constantemente estés cansado emocional y físicamente. El profeta Isaías dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y como ya es habitual, hoy también queremos darte la posibilidad de ganar una Biblia.
¿Cómo lo vas a hacer? Participando de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el versículo de esta siguiente cita? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Participa con nosotros enviando tu respuesta al 11-222 y al término del programa estaremos dando el ganador. Pero quédate con nosotros porque al volver de la pausa tendremos más materiales, más información para compartir contigo. La Iglesia Centro Familiar de Adoración conmemoró sus 27 años de vida, extendiendo el reino de Dios alrededor del mundo y también en Paraguay. Para conocer más detalles de esta rica historia, les invitamos a compartir el siguiente informe. El Centro Familiar de Adoración celebró sus 27 años de servicio a Dios y a la sociedad. En el culto dominical realizaron la presentación de todo el historial de la congregación. Dieron a conocer el logo y la nueva imagen de la iglesia, uniéndose al sentir nacional de un nuevo tiempo para Paraguay. El mismo representa el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia a nivel nacional y la cruz ilimitada de Jesús. Agradecieron a Dios por tanta bondad y fidelidad a lo largo de los años. Tenemos que aprovechar para ser agradecidos con Dios, para honrar a Dios y para darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo en nuestro pasado. No por lo que no hizo, por todo lo que hizo y empezar a activar ya lo que se viene, porque los mejores días están hacia adelante. Creemos firmemente que en ese día marca un antes y un después, siempre como romper un paradigma, entrar en un nuevo nivel. Y bueno, la celebración que hicimos es para simplemente conmemorar de que Dios fue fiel y nos animamos a entrar en esas cosas nuevas, salvajes, de ir y cambiar todo un país y convertirlo en un país lleno del Espíritu Santo. Esta gran congregación tuvo sus inicios como un grupo pequeño de 12 personas en la casa de los pastores Emilio y Betania Abreu. Actualmente cuentan con 50 congregaciones en Paraguay, con 2.000 grupos pequeños en la sede central y otros 2.000 en las otras sedes a nivel nacional. Llevan adelante la escuela de líderes, la escuela de vocación y la escuela de ministerios. Alrededor del país, con la ayuda de Dios, han logrado abrir 14 comedores con enseñanzas de oficios como panadería, peluquería, entre otros. Han alcanzado a cientos de personas con el mensaje de Jesús a través de la clínica móvil y la atención odontológica. Los planes a futuro son de llegar a más de 1.000 congregaciones a nivel nacional con la calidad de personas comprometidas con Dios y sociedades enteras. Ahora les invitamos a viajar con nosotros a la ciudad de Filadelfia. Ahí visitamos el Museo Histórico y Fáustico, donde inauguraron un nuevo salón de exposición en el que se encuentra la historia de los anabautistas alrededor del mundo y cómo arribaron al Paraguay. El Museo Histórico Fáustico de Filadelfia habilitó un nuevo salón de exposición donde se cuenta la historia de los anabautistas en el mundo, su peregrinar a consecuencia de la persecución que sufrieron por sus creencias y su arribo a Paraguay. Aquí en este lugar hemos procurado de hacer el Museo Histórico un paseo por nuestra historia, y esto sí quiere dar un paseo por toda la historia del cristianismo con un aspecto importante de cómo nosotros en Fernheim vemos nuestra historia. Aquí se puede apreciar fotos y textos que describen el pasar de los cristianos anabaptistas desde el origen de la iglesia cristiana hasta nuestros días. En casi 500 años de existencia, prácticamente en cada generación han sufrido persecución en alguna parte del mundo. Su radicalismo cristiano ha hecho de los menonitas víctima frecuente de las persecuciones. Esto tuvo como resultado que al cabo de los primeros 50 años, los menonitas, que empezaron como un vigoroso movimiento evangelizador y misionero, muertos mártires ya todos sus líderes misioneros y sus fogosos evangelizadores, se replegaran a aquellas regiones de Europa donde se les otorgaba tolerancia a cambio de no evangelizar a sus vecinos. Este movimiento fue perseguido grandemente. Los primeros líderes en 2 años ya fueron matados. Ahí, por ejemplo, Felix Manz, que fue ahogado en Suiza, en la Limmat, ¿sí? Ahí, en Zurich, ¿sí? Un 5 de febrero del año 27, es decir, a 2 años de la existencia de los anabautistas, ya las cabezas de este movimiento habían caído y
el movimiento creció a todas partes, llegó también a Holanda. En Holanda fueron perseguidos grandemente, fueron como ovejas sin un pastor. Ahí sí se convierte Simons, que fue un sacerdote de la Iglesia Católica. En este salón se narra hechos aterradores del sufrido pasado de los menonitas, pero consideran importante recordarlo y hacerlo conocer. Nosotros, mirando hacia atrás, miramos el presente y el futuro, porque el pasado marca el futuro. Y nosotros como profesores y historiadores tenemos que hacer conocer a nuestra gente, a nuestro pueblo, el pasado. Vivir muy en serio, muy dedicado el presente y mirar hacia el futuro, ¿no? Y quiera Dios que este museo histórico ayude para que esto llegue a ser realidad. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos indica claramente que debemos cuidarlo. Es por eso que nosotros también decidimos realizar un material para tener en cuenta los buenos hábitos alimenticios. El que no cuida el templo del Señor, Él se lo va a demandar, pues cuando ya estamos en sus caminos, nuestro cuerpo le pertenece porque somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos entender que mientras estemos en vida, debemos cuidar nuestro templo para el Señor. Charlamos con la licenciada en nutrición Belén Barrios para que nos hable acerca de cómo cuidar nuestra alimentación. Dentro de los hábitos, y más hablando en la prevención del lado de la nutrición, siempre es importante que tengamos una dieta, no como una dieta restringida y cerrada, sino lo que comemos diariamente, una dieta ordenada, tener horarios. También es muy importante que sea variada esa alimentación, ¿verdad? Manejando todos los grupos alimenticios necesarios, ¿verdad? Que incluya frutas, verduras, proteínas, hidratos de carbono. Siempre elegimos más lo que son menos refinados, ¿verdad? Preferimos los integrales como para poder mantener la salud. El hábito de la prevención nos ayuda a mantener una salud mucho más estable y de esa forma rendir mejor en todas nuestras actividades. Debemos como cristianos ser ejemplos en todo, nos afirma la licenciada. Somos templo del Espíritu, tenemos que vivir en los frutos del Espíritu. Bueno, los frutos del Espíritu es el dominio propio. Entonces, ejercer, aceptarnos en quién somos y empezar a vivir eso. Sobre todo que el hábito viene después de una disciplina, ¿verdad? Así como somos disciplinados yendo a lo espiritual para leer, para irnos, tenemos que ir todos los domingos, tenemos que orar todos los días. O sea, así mismo tiene que ser una disciplina el aprender esos hábitos saludables y el vivir en la vida, en un nivel de vida lo más saludable posible, ¿verdad? Y al volver de la pausa estaremos conociendo más acerca del desarrollo de la Iglesia Agua Viva en el Paraguay. Y también puede seguir compartiendo con nosotros y participando de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el versículo correspondiente a la siguiente cita? Este es el gran día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Tus respuestas al 11-222 y al terminar el programa estaremos dando el ganador. Quédense con nosotros porque tenemos mucho más para compartir aquí en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y como le decíamos anteriormente, estuvimos visitando la zona del Chaco y esta vez específicamente nos vamos a Loma Plata, donde conoceremos más acerca de la iglesia Agua Viva, todos los detalles de cómo se formó esta iglesia, cómo se sostiene y cómo trabaja para extender el reino de Dios en esa zona del país. La Iglesia Evangélica Menonita Agua Viva se encuentra en Loma Plata, departamento de Boquerón. Surgió hace 17 años, primeramente como una guardería infantil, pero posteriormente fue transformándose en lo que hoy es. Y desde hace 5 años está asociada a la Convención Evangélica Menonita del Paraguay. La guardería Agua Viva había cesado sus actividades, pero desde hace 2 años se puso nuevamente en funcionamiento, gracias a un comité que se encargó del mismo. Y empezaron ellos a trabajar más, a soñar y la guardería surgió. Surgió primeramente en este comité, ahora ya es un comité de la guardería, ellos solo se manejan y de ahí comenzó el proyecto y
a base de ofrenda, a base de todo esto, es lo que hoy es la guardería. El pastor Julio Burgos había iniciado como líder de jóvenes en la iglesia, pero tuvo sus tropiezos en el ministerio juvenil. Se llevó una gran decepción con las ausencias de jóvenes en el ministerio. Entonces propuso cambiar las reuniones de los sábados a los miércoles. Desde que empezamos los miércoles realmente hubo una cantidad de adolescentes, desde hace, estoy hablando de 4 años y medio atrás, y desde aquella época los jóvenes empezaron a venir a la iglesia. Ahora cantidad de jóvenes tenemos, cuando tenemos un programa especial ahí entre 35 a 40 jóvenes mal calculados, entonces el desafío con el Ministerio Juvenil es bien hermoso. La iglesia también cuenta con un programa de radio semanal en una FM comunitaria de Loma Plata y una vez al mes se graba la prédica de los domingos y se emite por la emisora local de televisión de aire. Y llegó el momento de hablar de los deportes y para eso lo tenemos como siempre a nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos la historia de Jeremy Lin, una hermosa historia de vida y también de creencia en la fe. Este basquetbolista de la NBA que obviamente ha causado furor en ese lugar. Jeremy Lin, de 23 años, mide 1,91 de altura y juega en posición base de los Knicks de New York. Él ganó notoriedad deportiva en los Estados Unidos. La razón principal es su desempeño en la cancha, pero su historia de vida y el compromiso de la fe también llaman la atención. Su primer éxito fue romper con el estereotipo de que no solo los jugadores de raza negra y los ídolos pueden ser humildes en la NBA. Lin se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad de Harvard. También es bisnieto de los cristianos que huyeron de China debido a la persecución religiosa. Él ha sido un tema constante de la red social china Weibo, similar a Twitter. Los jóvenes chinos están fascinados con la cultura americana que los representa. Su fe también ha sido utilizada por los ministerios cristianos para hablar con los jóvenes acerca de la diferencia de la vida con Dios. También conoceremos la historia de Dwayne White, otro basquetbolista famoso de la NBA que invirtió su dinero comprando una iglesia. An 8-point quarter for Wade and a steal. Racing with Chalmers. The lob and the slam. There it is. We talked about the body language picking up for the Heat. He goes right past Petrus and throws it down. And it's single digits, a 9-point game. Serious surgery. Oh, Wade with the spin and the bucket. Dwayne Wade Jr. es un jugador estadounidense de baloncesto que actualmente pertenece a los Miami Heat de la NBA. Con los Heat se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga y es considerado como uno de los jugadores más determinantes de la historia reciente de la NBA.
Lideró a su equipo en 2006 a lograr su primer anillo tras derrotar por 4-2 a Dallas Mavericks. A la postre fue nombrado MVP de las finales. Ese mismo año fue nombrado Deportista del Año, en 2006, por la revista americana Sport Illustrated. Fue incluido en el mejor quinteto Rookie y en las 8 temporadas posteriores fue All-Star. Es apodado Flash y en menor medida D-Wade. El estilo de juego de Wade, comparado en innumerables ocasiones con el de Michael Jordan, es muy apreciado por los fans de la NBA, hasta el punto que su camiseta ha sido la más vendida desde los playoffs de 2005 hasta la temporada 2006-2007. También formó parte de la selección de Estados Unidos, con la que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, siendo el máximo anotador de la misma. Con su 1.93 de estatura, juega en la posición de escolta, aunque también puede hacerlo de base. Su juego se caracteriza por su facilidad de penetración, ayudada por su potencia en el salto, habilidad con la pelota y agilidad. En marzo de 2011 ganó la custodia de sus hijos y tiene una relación con la actriz, cantante y antigua modelo estadounidense Gabrielle Union desde el año 2010. En 2007, Wade era elegido Padre del Año por el Comité Nacional del Día del Padre estadounidense. Wayne es un devoto cristiano y eligió el número 3 porque representa a la Santísima Trinidad. En 2008, Wade compró una iglesia a su madre Yolinda, quien estando entre las rejas se convirtió en pastora bautista. Wade quiso agradecer a su madre que se alejase del mal camino, que estuvo en prisión por problemas con el alcohol y las drogas y que encontrase la palabra de Dios. Hacía tiempo, Yolinda Wade estaba tratando de conseguir un préstamo para poder tener un templo en donde congregarse. Finalmente, el 21 de enero se percató de una facilidad que estaba para la venta y 3 meses más tarde, sin pedirle dinero a su hijo, él voluntariamente se ofreció a comprarle el local y firmaron juntos los papeles de la propiedad. La iglesia de Yolinda Wade cuenta entre sus miembros con las madres de Shaquille O'Neal y Magic Johnson. El diezmo del sueldo de Wade va para la iglesia de Chicago. Second quarter he's had in the fourth. Wade gets around Taylor, flips it up. Oh, what a play from Wade. Well, the ball handling is one aspect of it. Look at the handle. Inside, passed away. Oh, tough shot from Wade. He looked like he got whacked in the head. And Wade red hot. Oh, nice crossover under Rosen. Look out below. Dwayne Wade with a game-changing maneuver. He set up DeRozan, crossed him over, and left him in the dust. Wade to the basket, grab from behind, and one. A good concentration from Wade to finish as Rondo picks up his first. Just the other day, he feels a lot better, hopes to play again. Wade, oh, pretty play from Wade. So you're watching Wade run multiple pick and rolls. Wade crossover move, and finish. Another aggressive start for the Heat. Here's Wade, great catch, and finish! Oh, let the highlight reels roll. Jackson said I could say it, mama, there go that man. Help defense, Wade drives, Wade foul, and he puts it in. Sefolosha upset as Wade with a chance for a three-point play. That's 4 on Sefolosha. That helped create the three-point shot. Oh, the pass from Wade with the finish. Wade, again, those slow starts. He's got 7 points already. Bruce Heinrich. What for Hatham? What a play! Así conocimos 2 historias hermosas de basquetbolistas cristianos de la NBA. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Seguimos con el desarrollo del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos. En el siguiente material queremos conocer más acerca de la librería Letras, una librería como vos. Y para eso queremos invitarte a compartir el siguiente informe donde vamos a conocer más acerca de la historia de esta librería que ofrece una atención integral a sus lectores. La librería Letras nos abrió sus puertas para conocer el servicio integral que realizan dentro del predio del Centro Médico Bautista, siendo ellos parte de esta gran familia de empresas que vienen orando hace mucho tiempo por este emprendimiento, que en el mes de diciembre cumple 2 años. Charlamos con Natalia Fernández, gerente de la librería. Somos una respuesta a oraciones de hace muchísimo tiempo, gente misionera que había llegado acá, era la idea que ellos tuvieran una librería cristiana, que bueno, después de 58 años se concretó. Nosotros tenemos clientes de todo tipo, gente que es cristiana y mucha gente que no es cristiana.
Entonces lo que nosotros hacemos normalmente acá en la librería más bien es una asistencia. Además, cuentan con un espacio para niños donde pueden disfrutar de juegos didácticos y para jóvenes y adultos está la posibilidad de un espacio de lectura sin la finalidad de venta de esos libros. La labor evangelística que desarrollan ha tenido como resultado varios testimonios que glorifican a Dios. Este libro se llama Plan B, que le quiero recomendar a la gente también. Esta persona estaba pasando por una circunstancia mala, yo no sabía, y me dice que me puedes recomendar, porque era una persona que recomienda nuestros libros en realidad. Entonces, como ese libro, yo ya vi varios testimonios anteriores, le ofrecí ese libro. Llevó esa persona ese libro y ese libro fue en realidad furor para esa persona y le sirvió muchísimo. Entonces después viene esta persona, nos comenta el testimonio de sanidad y también de que Dios tenía un plan B para esa persona, porque esa persona tenía un cáncer terminal. Natalia nos comenta que por el momento esta es la realidad y el propósito de la librería, pero anhelan más adelante ser una editorial y tener otras sucursales. Nuestro eslogan es una librería como vos. La idea de Letras es transmitir juventud, alegría. Creamos este espacio que se llama el espacio para vos. Lo que nos gustaría es que la gente venga a Letras, ya sea para comprar o no importa si no es para comprar, sino que para que venga de repente a tomarse un tiempo acá a leer algún libro, tomarse un cafecito. Sobre todo nuestra finalidad es que la gente lea, porque la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si la gente se instruye, sabemos que el futuro es bueno. Queremos estar en contacto contigo a lo largo de la semana. ¿Cómo podemos hacerlo? A través del Facebook. Nos buscas Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya vas a poder compartir con nosotros a través de nuestro muro informaciones, noticias, tanto del ámbito nacional como internacional, además de otras informaciones que tienen que ver justamente con el Noticiero Cristiano y los materiales que difundimos todos los domingos. Y por eso te invitamos nuevamente a compartir Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya puedes estar en contacto con nosotros a lo largo de la semana. Así que búscanos ahí en Facebook para poder mantenerte en contacto con nosotros en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y a continuación queremos compartir más acerca de un pastor que es ferviente por los jóvenes y por toda la congregación. En ese caso, conocemos la historia del pastor Jorge Velázquez, que tiene a su cargo varias iglesias, y conocemos más acerca de las actividades que realiza en cada una de ellas. El pastor Jorge Velázquez, un siervo de Dios dedicado al pastorado desde hace muchos años, actualmente para gloria de Dios se encuentra a cargo de 4 congregaciones, todas ellas de denominación bautista, las cuales son la Iglesia Cordero de Dios y Roca de la Fe en la ciudad de Capiatá, Cordero de Dios en la ciudad de Itá, Villa Industrial en la ciudad de San Lorenzo. No es fácil llevar adelante 4 iglesias, pero con la ayuda del Señor pude hacerlo. El Señor me llevó a pensar hace mucho tiempo ya en esta posibilidad de trabajar así con iglesias unidas, ¿verdad? Dios le ha permitido obtener una visión de levantar varias congregaciones y pastorear a los respectivos líderes de esas iglesias para fortalecerlos y así crecer no solo en cantidad, sino también en calidad espiritual. En las 4 congregaciones suman un total de 400 miembros. Yo pastoreo líderes, los líderes pastorean las ovejas, tenemos reuniones de líderes de las 3 iglesias, nos unimos a ver cuáles son los problemas, las dificultades, apoyamos económicamente las misiones. Este año, en el mes de febrero, se nos dio otra iglesia, cerrada también, que es la iglesia Roca de la Fe, que está en Capiatá, kilómetro 18, ruta 1, y se facilitó tremendamente las cosas porque las 3 iglesias que ya estábamos trabajando unidas apoyan no tan solamente económicamente, sino con líderes de ese lugar. Su esposa, Albia de Velázquez, nos comparte cómo ayudó a su vida el testimonio del pastor. Yo realmente le doy gracias a Dios por lo que es mi esposo, porque es un ungido de Dios, un hombre íntegro en todos los aspectos, ¿verdad? Como papá, como pastor, como hermano, como amigo. Y eso me ayudó a mí en lo personal, en lo espiritual, a sobrellevar este tiempo de trabajo en la iglesia, porque
por más que es difícil en estos tiempos que él estaba poco en la casa, ¿verdad? Él siempre estuvo presente, el cansancio Dios lo ha llevado siempre, ¿verdad? Siempre Dios nos renueva nuestra fuerza, entonces eso permite que hoy en día no sintamos tanto ese cansancio que llevamos todos los días, ¿verdad? La vida del pastor Velázquez nos demuestra que con la ayuda de Dios no existen excusas para servirlo, aún teniendo innumerables ocupaciones, una familia que atender, un trabajo al que asistir y muchas cosas más. El mensaje es especialmente a las iglesias grandes que salgan un poco de que enseñen a los miembros de la iglesia a que salgan de sus iglesias, ¿verdad? Que miren un poco a su alrededor y vean iglesias pequeñas, que los adopten, que envíen líderes en esos lugares, que lo tomen como sus propias iglesias y que se vayan extendiendo de esa manera. El Paraguay necesita del trabajo conjunto de todas las iglesias. Ese momento compartíamos con ustedes la importancia de cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Y bueno, esto fue tomado muy en serio también por la comunidad de Neuland, donde funciona un centro de formación en nutrición. ¿Quieren conocer más al respecto? Acompáñenos con el siguiente material. En la colonia Neuland se encuentra el Centro de Formación y Nutrición para señoritas que han culminado satisfactoriamente sus estudios hasta el 9º grado. La institución ofrece formación profesional en alimentación, economía doméstica y asistencia social. Los cursos dictados en el centro se encuentran certificados por el Sistema Nacional de Promoción Profesional. Nuestra misión es mejorar y fomentar la calidad de vida y también el bienestar integral del ser humano, que es parte de la familia, parte de la sociedad, y eso hacemos mediante la transmisión de conocimientos, ejercicios prácticos y formamos futuras administradoras hogareñas, porque ese trabajo es muy importante, y también ampliamos la formación a asistentes sociales también que pueden trabajar en nuestra sociedad. Las señoritas que se encuentran en la institución se preparan para realizar comidas saludables para sus hogares, pero así también para empresas externas. Confeccionan ropas y cuando el curso finaliza realizan pasantías en guarderías y asilos para aplicar los conocimientos adquiridos. Como directora, Angelina manifiesta estar muy agradecida a Dios por la oportunidad de servirlo en esta área. Siento que tengo el llamado de Dios también de trabajar aquí, formar a las mujeres, y lo que me importa es mucho que las mujeres encuentren su identidad en Dios, ¿sí? Y que practiquen los valores bíblicos y que tengan un carácter bondadoso. El centro de formación recibe a jovencitas de diferentes colonias menonitas, tales como Friesland, Volendam, entre otras. Las clases son dictadas en idioma alemán. ¿Y querés conocer más historias de emprendimientos y fe como cada domingo? Al volver de la pausa te contamos más acerca de estas historias que realmente renuevan nuestras fuerzas y transforman nuestras vidas. Quédate con nosotros. Y siguiendo con nuestra secuencia de historias de emprendimiento y fe, llegó el momento de hacer un contacto con exteriores, con nuestros compañeros expertos en este tema, Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, que nos tienen más para contar. Buen día, Cristian y Guillermo, ¿cómo están? Buenos días, hoy nos encontramos nuevamente en el centro de Asunción para conocer a una emprendedora con una linda historia. ¿A qué conoceremos, Cristian? Hoy conoceremos a Vero Pardo, una emprendedora dedicada al rubro de la confección. ¡Vamos! Verónica Pardo es una emprendedora destacada en el rubro de la confección de indumentaria para gastronomía. Hoy nos comparte cómo el Señor llegó a su vida. El Señor entró a mi casa en el 86 con una enfermedad muy grave de mi mamá, y bueno, a partir de allí fuimos convirtiéndonos todos. Mi mamá era una persona que tuvo una enfermedad muy grave y tuvo que recostarse en él para poder sobrellevar esa enfermedad. Tuvo una meningitis, a ella se le dijo que nunca más iba a volver a caminar. Dejó de trabajar, ella era la cabeza casi de la familia, y a partir de allí mi papá tuvo que tomar otro rol. Ese rol también contenía al Señor dentro de nuestras vidas, y pasaron varias cosas.
Después de haber vivido 7 años en España junto con su esposo Pablo, nos cuenta cómo durante ese tiempo el Señor siempre estuvo con ellos en todas las pruebas. Vi su majestad y todo lo que Él podía hacer en nuestra vida, en mi vida y en la vida de mi esposo, en nuestra familia, ¿verdad? Las cosas que nos pasaron, que solamente, podemos decir, solamente el Señor estuvo con nosotros en ese momento. Desde no tener para comer hasta limpiar baños, todo la gente que nos rodeaba en ese momento, ¿verdad? Nosotros clamábamos y estuvimos ahí. Mi marido es un hombre que conoció también al Señor. Cuando volvieron a Paraguay, al inicio no encontraba oportunidades laborales en su carrera de hotelería, hasta que fue guiada a iniciar el negocio que ahora tiene. Decidimos con Pablo dejar Barcelona para una mejor satisfacción de nuestra hija, para que ella esté rodeada de nuestra familia. No tuve trabajo, empecé a diseñar algunas cositas para algunas amigas, y tipo macatera me iba con mi bolso, les mostraba a mis amigas. Mi mamá me dijo, Vero, ¿te animás con una chef? Yo siento que vos tenés que ver este tema. Empecé a diseñar a una chef, empecé a poner bordados de opoí, y a partir de allí empezamos a hacer un montón de obstáculos a pasar hasta llegar ahora, ¿verdad? Todo era parte del plan de Dios para su vida. Él había puesto un talento especial en Verónica y ella fue obediente al llamado. Me tuve que reinventar, y todo lo que le debo es gracias a Él. El Señor me puso esto porque yo no pensé que me iba a gustar tanto. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago? Había gente que me decía, no hagas. Y mamá me dice, el Señor dice que hagas esto, vamos para adelante. Empecé a diezmar, que es lo que más me costó. Y a partir de allí empezaron a venir los clientes, les encantaba. Empecé a perfeccionarme también en lo que sea seguridad de la cocina, empecé a perfeccionarme en costura. Todo lo que tengo es gracias a Dios. Para concluir, brinda unas palabras de fe. Siempre pongan en manos del Señor todo, siempre consulten con el Señor todo, y si el Señor abre esa puerta, adelante. Y no hay Goliat. Es decir, yo he competido y estoy compitiendo con los más grandes. Esa bendición que Él tiene cuando llega a tu vida es algo tan grande, tan maravilloso. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha oración y mucha confianza en Él. Así como Verónica ha descubierto en la obediencia su bendición, todos estamos llamados a seguir ese mismo ejemplo. Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a impactar tu vida. Dios te bendiga. Qué lindas historias de emprendimientos y fe realmente que pudimos compartir en el día de hoy. Muchas gracias a Cristian y Guillermo por compartir con nosotros esta historia. Y llegó el momento de dar el ganador de esta pregunta que dábamos en el día de hoy. ¿Cuál es el versículo de la siguiente cita? Este es el gran día que hizo Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. El ganador es Arnaldo Pereira con terminación 243, que se hace justamente ganador de una hermosa Biblia, gentileza de reflexión, música y libros. Arnaldo, atención, porque tenés que pasar por la librería Reflexión, que está ubicada sobre la avenida Eusebio, ya a una cuadra nada más de la avenida República Argentina. Así que tenés que pasar ya nomás, Arnaldo, a retirar entonces este hermoso premio, este hermoso regalo que da la librería Reflexión, música y libros. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticiero Cristiano. Te invitamos a seguir compartiendo con nosotros toda la programación de Red Guaraní, en especial la de Noticiero Cristiano, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. También queremos hacerte la invitación de que puedas compartir con otros hermanos, con otras personas que te van a levantar el ánimo y que te van a compartir palabras de vida directamente del corazón de Dios. Acércate a una iglesia, hay una iglesia cerca tuyo, así que te invitamos a acercarte ya nomás a una iglesia donde vas a poder recibir palabras directamente del corazón de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos, les invitamos a seguir compartiendo con nosotros todos los domingos. Muchas gracias, bendiciones y buena semana.